Hello, good evening. Hi. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? How are you? Bien, profesor. ¿Usted? Bien, gracias. Qué dicha, profe. Bueno, bueno, vamos a ir iniciando con esta semana. Vamos a retomar un poquitito lo que fue la semana anterior, ¿verdad? Con la anterior, semana 7. Y luego vamos a empezar con los temas de esta semana. En realidad, entre la semana pasada y em, son temas bonitos, ¿verdad? Que vamos a ir viendo que no son muy complicados, sino que nada más es como ir viendo las reglas, ir anotando, ir ya de una vez, ¿verdad? Haciéndonos como un resumen de la materia. La próxima semana ya tenemos clase ya para hacer repaso, aclarar dudas, ya para lo que es el examen, ¿verdad? Dentro de 15 días, si Dios quiere. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, que vamos a ir eh, ya finalizando con los últimos temas. Entonces, para lo que era semana 7, tenemos el past continuous, tenemos un poco de vocabulario de environment, del medio ambiente, y modal verbs. ¿Ok? Entonces, voy a abrir la antología también como para ir viendo lo que es la materia y guiarnos ahí con las unidades. Nada más para retomar lo que es el examen número 2, va a entrar unidad 3 y unidad 4, ¿verdad? Para este segundo examen. Entonces, vamos a estar ahí tomando en cuenta las dos unidades. Y en semana 7 vamos a ir viendo lo que es los temas de past continuous. Voy a ir abriendo por acá el material. Voy a empezar con lo que es simple past y past continuous. Ok, lo que es unidad 3, tenemos el tema de la Tierra, el planeta Tierra, nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y el medio ambiente. Ok, entonces, todo lo que es unidad 3 es sobre el medio ambiente. Vamos a ir viendo en la página 90 aproximadamente. Ajá, tenemos página 89. La Tierra, the Earth, our gift, our responsibility.
Nuestro regalo, nuestra responsabilidad. Entonces, la unidad 3 va a hablar un poco de desastres naturales. Disasters is natural against us. Tenemos vocabulario que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? A la hora de comprensión de lectura. Por ejemplo, atmosphere, biodegradable, ¿verdad? La atmósfera, biodegradable, materials, materiales, chemicals, químicos, spoiled o spoiled, es para dañar, destruir, destroyed, destruir, deforestation, la deforestación, depletion, que es la reducción de la capa de ozono, erosion, la erosión, hurricane, desastres naturales como huracán, twister, tornado, flooding, inundación, earthquake, terremoto, drought, sequía, landsliding o landslide, que serían derrumbes, tsunami, ¿verdad? Son palabras claves. Y aquí tenemos natural disasters, ¿verdad? Wildfire, incendios forestales, earthquake, terremoto, flooding, inundaciones, drought, sequía. Y algunas de las palabras como flood, inundación, cyclone, ciclón, storm, tormenta, blizzard, todo lo que es este granizo, tsunami, tornado, hurricane y wind, ¿verdad? El viento. Entonces viene vocabulario de natural resources, recursos naturales, natural disasters, desastres naturales. Vienen definiciones con las palabras deforestation, material, biodegradable, atmosphere, spoiled, chemical, depletion, natural disaster, destroyed, ¿verdad? Y la definición como un asocio. Y el tema con el que vamos a iniciar es con el simple past. Okay, todo esto, ¿verdad? Lo encontramos en la página 96, 97, que es simple past. Y vamos a retomarlo por acá. Recordemos que en simple past teníamos los verbos regulares e irregulares, ¿verdad? Entonces acuérdense que siempre son acciones en el pasado. Por ejemplo, acá en 1980, last month, el mes pasado, yesterday, ayer, last year, el año pasado, ago para decir hace tantos tiempo, last week, la semana pasada. Examples. I saw Maria yesterday. Yo vi a María ayer. Last Friday, the students took their spelling and vocabulary tests. El viernes pasado los estudiantes tomaron el examen de spelling, ¿verdad? De letreo y de vocabulario. They got married 2 years ago. Ellos se casaron hace 2 años. En los tres ejemplos, subrayado está el verbo en pasado. Saw, took y got, que serían verbos irregulares. O sea, de presente se escriben diferente en pasado. ¿Ok? Tenemos la diferencia entre los dos verbos. Aquí vamos a ir viendo que taught es irregular, ¿verdad? Enseñó. Walk regular. Studied. Gave irregular. Became. Cried regular. Lived regular. Y did es irregular. Entonces, los verbos que cambian de presente a pasado van a ser irregulares. Los verbos que terminan con ed al final son regulares en el pasado. Entonces, enseñó, caminó, estudió, ¿verdad? Siempre van a ser verbos en pasado, pero algunos van a ser regulares que terminan con ed o les agregamos el ed y los irregulares cambian de presente a pasado.
Entonces, aquí tenemos los ejemplos de regulares, walked, studied, cried y lived. Ahí tenemos, ¿verdad? De presente que están en la izquierda. En pasado a la derecha se les agrega ed para transformarlos al pasado simple. Caminó, estudió, lloró, vivió. Y los irregulares no terminan con ed, sino que cambian, ¿verdad? A la izquierda está en presente, a la derecha está en pasado. Become cambia a became, give a gave, drive a drove, forget a forgot. Entonces ahí, ¿verdad? Son verbos irregulares, que esos hay que aprendérselos, cómo se escriben en presente y cómo se escriben en pasado. Si nos vamos a la lista de verbos irregulares en la antología, esos están al final de la antología. En la primera columna están en presente y en la segunda columna están en pasado. Estos son verbos irregulares, ¿verdad? Por ejemplo, teach cambia taught en pasado para decir enseñó. Bring cambia a brought para decir trajo. Leave cambió a left para decir se fue. Hear cambia a heard para decir escuchó. Buy cambia a bought para decir compró. Y tenemos un ejemplo. Celia bought a new computer last weekend. Celia compró una nueva computadora el pasado fin de semana. Esa es, ¿verdad? Ejemplos de verbos irregulares en el pasado. Estos tres ejemplos, hit, put y set, son verbos que en presente y en pasado se escriben igual, no cambian. Entonces son verbos irregulares también, porque no se les agrega ed. Entonces son verbos irregulares aunque no cambien de presente a pasado. Por ejemplo, the children set the table every Sunday. Los niños ponen la mesa cada domingo, pero también podemos decir the children set the table last night. Los niños pusieron la mesa anoche. Entonces, dependiendo de si me dicen que es todos los días o si es en el pasado, así es como sabemos que la oración está en presente o en pasado. El verbo se escribe igual. Este es el caso de estos tres verbos, hit, put y set. Y aquí Perdón, tenemos profe, ejemplos. Ajá. voy a repetir lo de lo que dijo de la oración. Es que, digamos, vieras que descubrí que si yo voy haciendo como anotaciones de lo que usted va hablando, Ujú, me es más fácil entender la materia. Entonces, puede decir lo que dijo de la ajá. oración, Ajá. por Ok. favor. Ok. And the children set the table every Sunday. Los niños ponen la mesa cada domingo. Esa oración está en presente. Pero la segunda oración dice, the children set the table last night. Los niños pusieron la mesa anoche. Esa oración está en pasado. O sea, aunque set se escribe igual en presente y en pasado, es un verbo irregular, ¿verdad? Que dependiendo en la oración, si yo digo todos los días, por ejemplo aquí, every Sunday, sería todos los domingos. Pero si digo, last night, estoy hablando de que fue anoche. Entonces la oración está en pasado. Gracias, profe. Ajá, con gusto. Tal vez ahí sí les quedó más claro. Y aquí tenemos ejemplos cuando nos ponen el verbo entre paréntesis. En este caso son verbos regulares. Yo transformo el verbo que está entre paréntesis, play. When I was a child, I played the piano. Le agrego ed para decir cuando era niño, tocaba el piano. Entonces ahí se transforma con ed. En el segundo ejemplo,
Donna visit, le agrego ed, Donna visited Paris. Entonces ahí sería, Donna visitó París. Como son verbos regulares, se les agrega ed, ¿verdad? Ahí a cada uno para transformarlo pasado simple. En los verbos irregulares, aquí igual, si el verbo me lo ponen entre paréntesis, lo tenemos que modificar y cambia totalmente. Entonces, last week, I sent, pero con T, ¿verdad? Porque es un verbo irregular, cambia su escritura. I sent you a letter. Yo le envié una carta. The students, tengo have en presente, se transforma a had con D en el pasado. The students had an English exam. Y de do pongo did. They did a great job. Ahí está ya, ¿verdad? Las oraciones en pasado simple. Son verbos irregulares, ¿verdad? Que se transforman del presente al pasado de esa manera. Ahora, cuando esas oraciones en pasado las tengo que poner en negativo, tengo que utilizar el auxiliar did. O sea, tengo que poner did not o didn't, que es la manera corta. Did not o didn't. Y el verbo lo voy a poner verbo base como que si estuviera en presente. O sea, no lo voy a conjugar al pasado porque ya está did o ya está didn't, ¿verdad? En este caso. Entonces el verbo en las negativas yo lo voy a poner sencillo, sin modificarle nada. Yo voy a poner didn't y el verbo normal. Por ejemplo, ahí tengo una oración. I went to work yesterday. Yo fui a trabajar ayer. Esa es afirmativa. Pero si yo tengo que decir eso en negativo, yo voy a utilizar el auxiliar did, ¿verdad? Did not. Entonces yo voy a poner I didn't go to work yesterday. Yo no fui a trabajar ayer. Entonces utilizo did, ¿verdad? Didn't. Y el verbo go, que sería went, ¿verdad? Went es en pasado, pero go es en presente. Entonces yo voy a poner en negativo didn't y el verbo base como infinitivo, como normal el verbo, sin transformarlo al pasado, porque ya está did. Por eso utilizamos ahí didn't go to work yesterday. Yo no fui a trabajar ayer. Entonces, siempre que esté negativo, no vamos a modificar el verbo. No se modifica. Recuerden que el verbo to be es irregular. El verbo to be cambia de presente a pasado. El verbo to be no lleva did nunca, sino que vamos a utilizar was o were en el pasado para decir estaba o era, ¿verdad? Was o were. Y si está negativo, voy a utilizar not, was not y were not cuando esté negativo. Ok, cuando utilizamos verbos, ¿verdad? Como los que estamos viendo, normales, que no sean verbo to be, en yes, no questions vamos a utilizar el auxiliar did, el sujeto, luego el verbo base, ¿verdad? Como que si estuviera en presente. Entonces vamos a utilizar Did you go to work yesterday? Usted fue a trabajar ayer. Utilizo did de primero, el sujeto de segundo y go en presente. Usted fue a trabajar ayer. Did you come yesterday? Usted vino ayer. Igual, did you y come como si estuviera presente.
Y aquí, ¿verdad? Tenemos un ejercicio en los que tenemos que completar los verbos entre paréntesis. Por ejemplo, last year I spent my holiday in Ireland, ¿verdad? Y ya conjugamos en pasado. Tengo el verbo to be, tengo que pasarlo a it was great. I traveled, le agrego ed porque es irregular. I traveled around the city by car with two friends and we visit. Como visit es regular, también le voy a agregar ed. Visited lots of interesting places. In the evenings, we usually go. Acuérdense que go en pasado se escribe went. Went to a café. We, verbo to be. Were, en este caso, verbo to be en pasado. We were very lucky with the weather. Y tengo una negativa. Tengo el verbo rain y tengo ahí not. Entonces tengo que utilizar did. Did not rain. ¿Ok? It didn't rain a lot. Luego tenemos sí, que cambia a saw. We saw some beautiful rainbows. Y tenemos have, que cambia a had an amazing holiday. Entonces ahí tenemos verbos regulares e irregulares en el pasado. Por eso hay que aprendérselos y estudiárselos para saber cómo pasan de presente a pasado. ¿Ok? Esas son las reglas en general, ¿verdad? Lo que es el pasado simple. Si ustedes ven aquí en la antología, vienen igual las reglas en afirmativo, negativo y preguntas. Y vienen ejercicios. También muy importante, tenemos la conjugación del verbo to be en pasado. Entonces, aquí ustedes tienen cuando escribimos was y cuando escribimos were. Esto porque el verbo to be en pasado lleva con I, con he, con she, it. Voy a escribir was para decir yo estaba aquí, por ejemplo, I was here. O she was here, ella estaba aquí. Pero cuando tenemos you, we y they, vamos a utilizar were. You were in London. Usted estaba en Londres. O nosotros estábamos en Londres. We were in London. Entonces, esta conjugación, ¿verdad? También vamos a estudiarnos cuáles van con was y cuáles van con were. Esto porque es el verbo to be en pasado. También viene práctica del mismo, ¿verdad? Poner was y were. Y viene para practicar transformar los verbos en pasado. Entonces vienen prácticas de eso. Vienen los WH question words, ¿verdad? Que son las palabras de WH para hacer preguntas. Eso es importante siempre tenerlo claro, ¿verdad? Que who es quién, where es dónde, why es por qué. Cuando tenemos when, que es cuándo, how, cómo, what, qué o cuál, ¿verdad? Which también es cuál. Whose es de quién. Whom es para quién o a quién. What kind, qué tipo. What time, a qué hora. How many, cuántos. How much, cuánto, ¿verdad? Cuánta cantidad. How long, cuánto tiempo o cuánta distancia. How often, con qué frecuencia. How far, qué tan lejos. How old, cuántos años o la edad. Y how come es lo mismo que por qué.
¿Por qué? O cuando pedimos una razón. Entonces, siempre estas, ¿verdad? Estas palabritas siempre las vemos, ¿verdad? En comprensión de lectura. Es importante que las tengamos en claro, ¿verdad? Y aquí vienen ejercicios para poner cuál de esas palabras. Por ejemplo, what time, how old, where, a dónde vive, a dónde vivía, ¿verdad? Siempre utilizando estas mismas palabras de preguntas. Entonces es importante por vocabulario que lo hagan. Recuerden que las clases, ¿verdad? Quedan grabadas. Entonces esta tutoría queda grabada y yo se las pongo en esta semana. Estamos en semana 8, ¿verdad? Entonces ahí quedaría la materia que veamos hoy. Y igual seguimos con Reading Comprehension, ¿verdad? Ya los textos de comprensión de lectura. Este habla de un tsunami. Y le di ahí al enlace. Pero recuerden que vienen siempre los textos de comprensión de lectura. También dentro de la misma información del pasado, vamos a ver el past continuous. Ahorita vimos, ¿verdad? Lo que era el pasado simple. ¿Ok? Entonces, estos son ejemplos del pasado simple que acabamos de ver. Por ejemplo, I saw a ghost last Friday. Yo vi un fantasma el pasado viernes. When I was young, I watched lots of TV every day. O sea, yo veía mucha televisión cuando estaba joven. I always gave flowers to my mother. Siempre le daba flores a mi mamá. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Gave en pasado. I talked to my uncle yesterday. Yo hablé con mi tío ayer. Con ed, ¿verdad? Regular. I felt sick yesterday. I went to the doctor. Yo me sentía mal ayer y fui al doctor. Igual felt y went son verbos irregulares. Entonces siempre, ¿verdad? Ese es el pasado simple. Pero también tenemos el past continuous. Como lo dice la palabra continuous, cada vez que ustedes vean en un tema continuous o progressive, quiere decir que el verbo va con ing al final, termina con ing. Entonces, el past continuous nosotros lo utilizamos para decir lo que estábamos haciendo en el pasado, como una acción continua que estábamos haciendo en un tiempo determinado. Por ejemplo, aquí tenemos while, mientras, I was talking on the phone, mientras yo estaba hablando. Ese I was talking, yo estaba hablando en el teléfono. Someone stole my car. Alguien robó mi carro. Entonces, stole está en pasado simple. Pero I was talking, yo estaba hablando, este es el pasado continuo, past continuous. Lleva el verbo to be y lleva el verbo con ing. Otro ejemplo, I was making my breakfast. Yo estaba haciendo mi desayuno. When my sister knocked at the door. Cuando mi hermana tocó la puerta. Entonces, tocó, knocked, termina con ed, es pasado simple. Pero I was making, yo estaba haciendo. Este es el pasado continuo. I was making con ing. Usualmente lleva la palabra when, que es cuando, y la palabra while, que significa mientras. Mientras yo estaba, mientras, ¿verdad? Siempre es contando como una historia. Ese es el past continuous.
Puedo hablar de dos acciones que estaban sucediendo al mismo tiempo. Por ejemplo, I was working in my computer. Yo estaba trabajando en mi computadora. And my children were watching television. Y mis niños estaban viendo televisión. Entonces tengo I was working y luego where my children were, los niños estaban viendo, watching television. Entonces ahí tenemos los dos verbos con ing y tenemos el verbo to be en pasado, was y were. Igual para hablar de actividades temporales, I was living in Boston when it happened. Yo estaba viviendo en Boston cuando sucedió. Was living. She was traveling to New York while her parents were touring Italy. Ella estaba viajando a Nueva York mientras sus padres estaban en un tour, ¿verdad? En Italia. Entonces tenemos was traveling y tengo were touring. Igual son ejemplos del pasado continuo. Y ahí tenemos el pasado simple, ¿verdad? Que vimos ahorita, que ya son acciones que terminaron en el pasado. I played soccer last week. Yo jugué fútbol la semana pasada. I saw the movie yesterday. Yo vi la película ayer. Y en negativo, I didn't play soccer. Yo no jugué fútbol la semana pasada. Eso está en pasado. Y en preguntas, did I play soccer last week? Yo jugué fútbol la semana pasada. Que lleva did, sujeto, verbo base y el complemento. Eso es el pasado simple. Y este es el pasado continuo. I was playing soccer with my friends. Yo estaba jugando fútbol con mis amigos. Aquí tenemos sujeto, was aware, el verbo con ing y el complemento. We were studying for the exam. Nosotros estábamos estudiando para el examen. Entonces, ing, ¿verdad? Studying. Ahí. Y en negativo, sujeto, was, were y luego la palabra not. Verbo con ing y el complemento. I was not playing soccer with my friends. Yo no estaba jugando fútbol con mis amigos. Simplemente es agregarle not a la par de was o a la par de were. Y lo que son questions, preguntas, empieza con el verbo to be, was o were, luego el sujeto, luego el verbo con ing y el complemento. Were you playing soccer? ¿Estaba usted jugando fútbol? Esa es la manera en que hacemos preguntas. Ustedes me dicen si tienen alguna duda. De mi parte, por el momento, no, profe, gracias. ¿Ok? Y aquí, digamos, es escoger entre las dos opciones, A o B. Si utilizamos simple past o si utilizamos el past continuous. Entonces, recuerden que el simple past lo utilizamos cuando la actividad ya finalizó y el past continuous cuando es una actividad que se estaba desarrollando en el pasado. Number 1. I didn't hear you come. Entonces me dan dos opciones. Empezar con I was sleeping o con I slept. Yo estaba durmiendo o yo dormí. Entonces, ¿cuál A o B? ¿Cuál creen ustedes? La A, exacto. I was sleeping. I didn't hear you come. Yo estaba durmiendo y no lo escuché. Number 2. To see her twice, but she wasn't at home. Tengo A o B. I was coming o I came.
Came. Came sería la segunda, porque yo vine a verla 2 veces, pero ella no estaba en casa. Entonces sí sería la B. Ok, number 3. What, esa es pregunta, ¿verdad? What, y la respuesta dice, I was watching TV. La A dice, did you do? Y la B dice, were you doing? What are you doing? Ajá, were you doing? La B. Por la respuesta. What were you doing? Exactamente. Nos guiamos porque la respuesta dice, I was watching TV. Yo estaba viendo tele. Entonces voy a poner, were you doing? ¿Qué estabas haciendo? Number 4. Hey, did you talk to her? Yes, I was talking, or I talked to her. Talked. Ajá, talk, la B. Porque la pregunta estaba en pasado simple. Did you talk to her? Yes, I talked to her sería la opción B. Yo hablé con ella. ¿Ok? Esa es la diferencia, ¿verdad? Entre el simple past y el past continuous. Ahí viene otra práctica, ¿verdad? Igual que ustedes pueden hacer a la hora de ver la presentación, pueden hacer la práctica también. ¿Ok? Esa es la diferencia, ¿verdad? Entre past continuous y simple past. A volver a la antología. Después de la explicación de past continuous, ¿verdad? Que ustedes tienen ahí. Vean que en la unidad viene mucho vocabulario de los desastres naturales y de la contaminación. Entonces, siempre recomendable que repasen este vocabulario porque habla mucho de cambio climático, climate change and the environment, ¿verdad? Que es el medio ambiente. Greenhouse gases, que son los gases del efecto invernadero. Greenhouse gases. Y el vocabulario que viene aquí, ¿verdad? También todo esto, que es como un asocie con las imágenes y con el texto, es importante. Vienen los tipos de pollution en este ejercicio. Entonces viene air, que es del aire, land, que es de la tierra, water, que es del agua, y noise, que es el ruido, ¿verdad? La contaminación sónica, noise pollution. Entonces aquí vienen los 4 tipos de pollution, de contaminación, que esa palabra la van a ver mucho, pollution, contaminación, y hacen el asocie acá de los 4 tipos de pollution con las 4 imágenes. Entonces también estudien eso por aquello de que vengan el examen. Y viene más vocabulario, ¿verdad? Como catástrofe, ahí ustedes lo tienen en español. Catastrophe, destruction, suffering, death, contaminate, dirty, harmful, chemicals, poison, deforestation, overcrowded, city, greed, fuels, fossil fuels, over, production of, consumerism, global warming, ozone layer, depletion, acid rain, aerosol,
animal, welfare, carbon monoxide, y siguen los textos de comprensión como environmental problem. Siempre la palabra environment es del medio ambiente, entonces problemas ambientales. Environmental problem. Es importante tener claro ese vocabulario. Vimos el past continuous ya. Aquí vienen las reglas. En la página 117. Vienen ejemplos y prácticas en la página 118, 19. Ejercicios del mismo vocabulario. Por ejemplo, aquí que viene hunting. Hunting es caza, ¿verdad? Como caza de animales. El leak, que es un derrame de químicos o derrame de algo. Y sewage, en este caso, es las aguas residuales. Y ya el resto sí venían en el vocabulario. Garbage es la basura, ¿verdad? Entonces son palabras que hay que ir manejando. Y se completa ahí. La próxima semana podemos hacer práctica, ¿verdad? De esto, ya para lo que es el repaso. Viene environmental problems, causes, effect of pollution, causas y efectos de la contaminación. Marque con X. Causas y efectos. Y protecting our planet starts with you. Esto ya son tips para recomendar cómo cuidar el medio ambiente. Entonces les recomiendo que vean tips, ¿verdad? De los que vienen aquí en la antología, llevar pensado cómo ayudar al medio ambiente, porque a veces en los exámenes les ponen en desarrollo cuáles son 2 recomendaciones o 3 recomendaciones para cuidar el medio ambiente. Entonces lleven pensado ideas de cómo escribirlos. Igual sigue el vocabulario con conservation, protection, prevent, environmental group, green issues, pressure group, recycle, ¿verdad? Que es reciclar, reuse, reduce, reutilizar, reducir, safe, environmentally, aware, green, energies, y siguen los textos, ¿verdad? De global warming, calentamiento global. Otro de los temas que tenemos es el de modals of deduction, que son los modales para deducir o suponer cosas, como suponer lo que pasa o lo que pasó. Entonces, para los modals se utilizan mucho estos que vienen acá, como must, can't, may, might, could, should. Entonces, es importante saber su significado. En la presentación que ustedes tienen en la semana, tenemos, ¿verdad? ¿Qué son los modales de deducción? Entonces, es cuando nosotros suponemos algo que pasó o que está pasando o que nos hacemos una conclusión de lo que supuestamente está pasando, ¿verdad? Entonces, tenemos must, que must es como decir tiene que, ¿verdad? Tiene o debe hacer o estar haciendo tal y tal cosa. Entonces, aquí hay varios ejemplos dentro del texto como he must live near here because he comes to work on foot. Entonces, él debe vivir cerca. He must live near. Él debe vivir cerca porque él viene a trabajar a pie.
Entonces, esto es una suposición, ¿verdad? Utilizamos must para decir él debe de vivir cerca. He must live near. She's not here. Ella no está aquí. She must be in the kitchen. Ella debe estar en la cocina. Entonces aquí tenemos must, ¿verdad? Para decir debe y el verbo be, verbo base, porque siempre los modals los voy a poner con el verbo base. Nunca los voy a modificar. También el modal puede estar en pasado. Entonces, cuando el modal está en pasado, viene, por ejemplo, con have, must have y el pasado participio. Entonces, ahí tenemos might have o may have, can have o couldn't have, o como acabamos de ver, must have y el pasado participio. Eso es como para decir tuvo que haber hecho tal y tal cosa o pudo haber hecho tal y tal cosa. Eso es para suponer lo que nosotros creemos que pasó. Por eso vienen el have, must have o can't have para deducir algo. Eso es en pasado. Cuando viene con have es porque está en pasado. Cuando viene nada más must o can o may y el verbo base es que está en presente. Entonces aquí tenemos un cuadro de deducciones con must acá a la izquierda donde dice she must be in the garden. Ella tiene que estar en el jardín. O sea, estoy segura que está en el jardín. They must know each other. Ellos tienen que conocerse, ¿verdad? O sea, estoy casi seguro que sí se conocen, ¿verdad? Ellos tienen que conocerse. Luego tenemos can't en negativo. Can't, cuando nosotros decimos no puede ser, ¿verdad? No, de fijo no, no puede ser. Entonces, she can't be his mother. Ella no puede ser su madre. She is too young. Ella es muy joven. Entonces ahí es cuando nosotros decimos no puede ser la mamá, ¿verdad? Ella está muy joven. He's just left. Él se acaba de ir. He can't be too far. Él no puede estar muy lejos. He can't, ¿verdad? Igual negativo. Él no puede estar muy lejos. Y también tenemos may y might, que significa podría, ¿verdad? Los dos se traducen como podría. Cuando está negativo es, ¿verdad? Porque como no podría, ¿verdad? Y cuando está afirmativo nada más viene may y el verbo como he may be dead, he might be dead. Él podría estar muerto. Entonces es una posibilidad may o might be. Y luego en negativo, he may not remember who you are. Él podría no recordar quién es usted. He may o he might not remember who you are. Entonces, tal vez él no lo recuerda. Esos son, ¿verdad? Otros ejemplos. Siempre que utilizamos los modals, no vamos a modificar el verbo. No le vamos a agregar to y no le vamos a hacer ningún cambio. Okay, entonces, en general, esos son los modals que tenemos ahí en la presentación y en la antología vienen igual los ejemplos con must, con can't, may, might y could. Acuérdense que should significa debería. Por ejemplo, aquí que dice it should be delivered on Wednesday. Debería ser enviado, ser entregado el miércoles. Entonces, igual, ¿verdad? Es una deducción como debería ser entregado el miércoles.
Cuando está en pasado, por eso vienen aquí con must have, can't have. Para decir must have es como decir tuvo que haber. He must have been in a hurry. Él tuvo que haber estado apurado. He must have been. Él tuvo que haber estado apurado. He can't have earned so much money. Él no pudo haber ganado tanto dinero. Entonces está en pasado. Can't have earned. Siempre en el pasado participio, cuando está con ed, ¿verdad? Es porque es un verbo regular, igual que vimos en el pasado. Verbos regulares terminan aquí con ed, ¿verdad? Cuando está el can't, el have, verbo con ed, es porque es un verbo regular. Igual cuando tenemos should y ought to, eso significa debería haber, ¿verdad? En pasado. Los dos se traducen igual, debería haber. Por ejemplo, he should have received my parcel by now. Él tuvo que haber recibido mi parcela. I should have received. You shouldn't have drunk so much at the party. Usted no tuvo que haber, ¿verdad? O no debía haber tomado tanto en la fiesta. Shouldn't have y drunk. En el caso de drunk es un verbo irregular. Entonces este es totalmente irregular. Si nos vamos a la lista de verbos irregulares, en la tercera columna es donde vamos a encontrar los verbos para este tema. Los verbos pasado participio. Igual acá, Sharon could have been promoted. Sharon podría haber sido promovida. O it could have been Andrew. Pudo haber sido Andrew el que me llamó. Who phoned me. Pudo haber sido Andrew. Entonces, todas son suposiciones. Todas estas son suposiciones. Igual con might have o may have. You might have told me my trousers were split. Usted podría haberme dicho que los pantalones estaban rotos. ¿Okay? Estas expresiones más que nada es para decir como estoy seguro, es probable, definitivamente, ¿verdad? Por eso viene así, probably, possibly, ¿verdad? Pienso, I think, ¿verdad? Siempre son como suposiciones, por eso vienen dentro del vocabulario. ¿Okay? Y vienen algunas preguntas de selección única sobre esos modals. Yo lo que les recomiendo es que se aprendan el significado, ¿verdad? De cada uno para que podamos entender en la oración cuál es el que debemos utilizar, ¿verdad? O cuál es con el que, si tenemos que hacer un asocie o tenemos que hacer un marque con X, sepamos cuál es el que calzaría mejor según el significado del modal. ¿Ok? Entonces, por el lado de la semana 7, esos son los temas. Vean el vocabulario que viene ahí, ¿verdad? Es importante que lo repasen. El de Environment Pictures, que es este, son imágenes con el vocabulario de la unidad. Entonces esto les va a ayudar a la hora de memorizar, a la hora de ir aprendiéndose las palabras. Esta presentación
La que viene aquí, Environment Pictures, les va a ayudar para el vocabulario. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo claro. Ok. Bueno, ahí como que no está cargando la presentación. Por eso es importante, ¿verdad? Que la vean, porque es el vocabulario de la unidad. Profe, Ujú. una pregunta. ¿Usted va a dar como Sí, centros y, y cuándo los piensa dar? ¿O para qué clase más o menos? ¿va a dar qué, perdón? Centros para los de pruebas estandarizadas. Ah, ok, es que, bueno, para las estandarizadas, lo que pasa es que el de inglés, ¿verdad? Ya lo hicieron. Las que faltan son las de las otras materias. El examen de estandarizado que falta son las del resto de materias. Entonces, en eso sí, ¿verdad? Cada materia tiene que dar ahí algún repaso, pero en el caso de inglés, ya la de inglés ya había pasado, que era la de escucha, la que se hacía en computadora y era de escucha y comprensión de lectura. Ah, ya, ya, ya. Está bien. Gracias, más bien, profe. Ah, con mucho gusto. Ok, para lo que es unidad 4, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? En la unidad, vamos a ver, 3, aquí finalizamos, ¿verdad? Igual con tips para el medio ambiente, proteger el medio ambiente. Viene el vocabulario y termina aquí en página 138. En la página 139 empieza Chapter 4, Get Ready, Get Set, Go, ¿verdad? Es como listos, ¿verdad? Listos fuera, que sería para hablar de planes a futuro. Entonces, esta unidad 4 habla de dreams and fears, o sea, sueños y miedos, college o career, universidad o trabajo, surviving or thriving, ¿verdad? Como sobreviviendo, luchando. Y the future is now, el futuro es ahora. Entonces, habla de planes que tenemos a futuro. Esta unidad es bonita porque habla mucho de la universidad, del trabajo, ¿verdad? College es universidad y job, el trabajo, o career también es el trabajo.
Entonces, ahí viene en español, ustedes tienen ahí ya traducido las palabras. College, high school, teachers, counselors, soft skills, ¿verdad? Lo que son habilidades blandas. Siempre es que vean la palabra skills, son habilidades. College major, la carrera, application, tuition, scholarship, la beca, graduation, getting a job, looking for a job, buscar trabajo, interviews, resumes, filling out forms, llenar formularios. Habla de trámites así, habla de las habilidades blandas, soft skills. Entonces es importante repasar ahí esas soft skills, leadership, teamwork, communication skills, conflict resolution, problem solving, flexibility and adaptability. Entonces siempre, ¿verdad? Todas estas palabras es importante que las retomemos. Empathy, time management, responsibility, punctuality, initiative, creativity. Y el tema que tenemos, ¿verdad? De esta semana número 8 es el de adverbs. Entonces, los adverbs son los adverbios, ¿verdad? Ellos califican una acción. Ellos nos dicen cómo es una acción. Entonces, en ese cuadro, ustedes tienen la diferencia entre adjetivo y adverbio. Entonces, en adjetivo tenemos Mandy is a careful girl. Mandy es una muchacha cuidadosa. She is very careful. Ella es cuidadosa. Pero el adverbio, vean que el adverbio cambia con li al final. Mandy drives carefully. Ese carefully es cuidadosamente. Mandy maneja cuidadosamente. She drives carefully. Ella maneja cuidadosamente. Ese li, la mayoría de los adverbios lo trae en inglés, ¿verdad? Carefully. Por ejemplo, vamos a ver, carefully, beautifully, ¿verdad? Hermosamente. Ese es el mente, ¿verdad? El li es el mente, digamos, en español. Entonces, por eso viene acá que esos son los adverbios. Los adverbios me dicen cómo es la acción. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? This is a strong wind. Esto es un viento fuerte, ¿verdad? Eso es un adjetivo. Pero a la hora de ser adverbio cambia a strongly, fuertemente. The wind blows strongly. El viento sopla fuertemente. Entonces, esos son los adverbios en inglés. La mayoría terminan en li y califican una acción. ¿Cómo es la acción? Entonces, aquí en el cuadro ustedes tienen, ¿verdad? Cómo son los adjetivos y cómo son los adverbios a la derecha. Entonces, tenemos dangerously, peligrosamente, carefully, cuidadosamente, nicely, amablemente, horribly, horriblemente, easily, fácilmente, badly, ¿verdad? Mal. Entonces ahí, ¿verdad? Tenemos esa transformación de adjetivo a adverbio, agregándole li. Y hay unos que son irregulares como estos. Good cambia a well, fast se escribe igual en los dos y hard se escribe igual. Para decir bien, rápido, fast y hard, duro, estos se escriben exactamente igual. Solo well sí cambia, ¿verdad? De good cambia a well. Para decir bien. Entonces vean que esos son adverbios, ¿verdad? Esas son las características principales de los adverbios. Por ejemplo aquí, you did the job well. Usted hizo el trabajo bien. Y tenemos aquí algunos cambios. Happily, shyly, terribly, safely.
Y varios ejemplos como she quickly agreed, rápidamente estuvo de acuerdo. The rain fell softly, la lluvia caía suavemente. Drive carefully, he sang beautifully, ella cantó hermosamente. Entonces, todos estos, ¿verdad? Son adverbios. Y vienen ejercicios para transformarlos. Los que están entre paréntesis son adjetivos y hay que transformarlos a adverbios. Entonces, esto también, ¿verdad? Es parte de lo que entra en el examen. La mayoría nada más le agregamos li. Y a los que son irregulares, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Los que vimos ahorita, que esos se ponen diferente. Y aquí es completar, ¿verdad? Entre las dos opciones que nos dan. Entonces, igual, esto también lo vamos a retomar la próxima semana ya para practicarlo, repasarlo, ¿verdad? Lo que son los adverbs. Y aquí en la misma semana 8, ustedes tienen un video en donde vienen diferentes tipos de adverbs. Vamos a ver acá. Un momento. Ok, para que vean los tipos de adverbs, ¿verdad? Que ustedes tienen ahí en la plataforma. Adverb. Adverbs. An adverb describes a verb, an adjective, or another adverb. It tells us how, where, when, how much, and with what frequency. An adverb can tell how, where, when, how much, how often, quietly, peacefully, carefully, slowly, badly, closely, easily, well, fast, quickly, cheerfully, above, abroad, far, away, back, here, outside, backwards, behind, below, down, now, yesterday, soon, later, tomorrow, yet, already, tonight, today, then, last year, quite, fairly, to, enormously, entirely, very, extremely, rather, almost, absolutely, just, always, sometimes, often, frequently, normally, generally,
usually, occasionally, seldom, rarely, never. Ok, entonces ven, eso es parte de los tipos de adverbs que tenemos. Ahí eso es, ¿verdad? Semana 8, lo que nos corresponde ya para lo que es esta semana, ¿verdad? Y nada más voy a fijarme porque la semana, vamos a ver, si es una semana, ¿verdad? Que ya es semana 9, tienen que estar pendientes porque tenemos la online task number 2. Entonces tenemos tarea para la próxima semana para que no se les olvide ingresar. Ustedes ingresan, hacen la online task, vale 5%. Y este está disponible toda la semana, ¿verdad? Toda la próxima semana. De los temas, ¿verdad? Que estamos cubriendo. Vamos a ver. Digamos, en la online task tenemos el tema de desastres naturales, ¿verdad? El vocabulario que vimos hoy de desastres naturales como un ejercicio de escucha, ¿verdad? De escucha y de responder, responder en escrito, ¿verdad? Y vamos a ver. Bueno, es que la página no está cargando. Pero la idea, ¿verdad? Es que para la próxima semana hagamos la online task y si tienen, ¿verdad? Si tienen dudas acerca de los temas, entonces de una vez. Ok, entonces otro de los temas que vienen en la online task es este tema de los adverbs que acabamos de ver. Entonces, son esos dos temas. Pueden repasar lo que es desastres naturales, el vocabulario que vimos hoy, que es como un ejercicio de escucha. Y otra parte donde vienen los adverbs, que es el tema que estamos viendo ahorita, ¿verdad? En semana 8. Entonces, básicamente, ¿verdad? Para que repasen eso, para que la próxima semana puedan hacer el, el online task, los temas que vienen ahí. Y como les decía, para el examen, ¿verdad? Tenemos unidad 3, unidad 4. Por hoy vamos a quedar acá, ¿verdad? En lo que son los adverbs. Si vayan haciéndose un resumen de la materia, un resumen de los temas que vimos hoy, porque ya la otra semana terminamos de ver los últimos temas que son un poquito de modals, vocabulario en general, ¿verdad? De habilidades, skills. Viene un poquitito de lo que es el futuro, ¿verdad? Nos falta ver un poquitito del futuro y básicamente vocabulario de la unidad y tag questions, ya para finalizar. Entonces, sí, vayan repasando unidad 4, ¿verdad? Que ya es la última, que llega hasta la página 180. Entonces, ustedes pueden ir viendo el resto de la unidad 4, ya para que la próxima semana traigamos dudas, terminamos de ver los últimos temas y aclaramos dudas para lo que es el examen ya para dentro de 15 días. Entonces, bueno, recuerden que esta tutoría queda grabada y se sube acá
en la semana en que estamos, ¿verdad? Semana 8. Si tuvieran alguna duda, alguna consulta, ustedes me dicen ahorita. Y si no, también me pueden escribir en el correo interno de la plataforma. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No por el momento. Bueno, entonces estaríamos por acá. Good night. Thank you. Bye. Thank you, teacher.